Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte general sobre el derecho romano, la parte de familia. La familia romana era mucho más que un simple núcleo doméstico. Representaba la base de la sociedad romana y un microcosmos de su estructura política y religiosa. En la antigua Roma la familia no solo se componía de los padres y los hijos, sino también de esclavos, libertos y otros miembros que convivían bajo la autoridad del pater familias. Este sistema familiar reflejaba los valores fundamentales de la Roma clásica: el respeto a la tradición, la jerarquía, la lealtad y el deber. La importancia de la familia se extendía más allá de la vida privada, ya que sus roles y responsabilidades se vinculaban estrechamente con la vida pública y el bienestar del Estado. En esta entrada vamos a explorar entonces la composición, la función y los valores asociados a la familia romana. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, originalmente la palabra familia deriva de la palabra famulus, que significa esclavo. De ahí se deriva que la familia son aquellos miembros que están sometidos al pater familias o el pater familias, que es el padre de familia. En principio la familia no era una institución jurídica, sino que era una institución social. Y de estas se formaban las gens, clan o linaje, y eran una forma de organización familiar, la gens, ampliada, que desempeñó un papel importante en los primeros periodos de la sociedad romana. Los miembros de una gens compartían un nombre común llamado nomen gentilicum, es decir, nombre gentilicio, que indicaba su pertenencia al grupo. Por ejemplo, en Gaius Julius Caesar, Julius era el nombre de la gens Julia, y las gens tenían sus propios cultos religiosos familiares dedicados al antepasado fundador o a deidades específicas. Celebraban rituales y ceremonias que reforzaban la cohesión del grupo. Como no es una institución jurídica propiamente tal, no es posible hablar de un derecho de familia romano, pues como dijimos anteriormente es una institución social. Ahora bien, el único efecto que podríamos considerar jurídico es la herencia, que subyace en el padre, en poder del padre, que perpetúa su continuidad a sus descendientes. La familia es el núcleo inicial de las civitas, es decir, de la comunidad política o ciudadanía romana, que conforma finalmente el populus romanus. Los miembros de la familia dan cada uno un caput, esto es, estatus jurídico de una persona en función de su libertad, ciudadanía y posición familiar. De hecho, caput literalmente significa cabeza, ¿ya? Como en palabras o en frases más bien, como cuando uno dice per cápita, por cabeza. Em, y bueno, este estatus se entendía de tres formas. Está el status libertatis, que era el primer y más fundamental elemento, ya que distinguía entre las personas libres, liberi, y los esclavos, servi. Ser libre era un requisito indispensable para tener capacidad jurídica. Los esclavos no eran considerados sujetos de derecho, sino objetos de propiedad, aunque podían tener la libertad a través de la manumisión. Solo los hombres y mujeres podían participar plenamente en la vida jurídica y política romana. El status civitatis, por su parte, definía si una persona era un ciudadano romano, civis romanus, un latino, latinus, o un peregrino, peregrinus. Los ciudadanos romanos gozaban de privilegios importantes como el derecho a votar, realizar contratos válidos y casarse legalmente bajo el jus civile, bajo el derecho civil. Los latinos tenían derechos más limitados y los peregrinos, al ser extranjeros, carecían de los privilegios asociados a la ciudadanía romana. Y finalmente está el status familiae, que determinaba la posición de una persona dentro de la estructura familiar romana, que era una unidad jurídica esencial. Una persona podía ser sui juris, es decir, independiente, con plena capacidad jurídica, o alieni juris, dependiente bajo la potestad de un pater familias. Los alieni juris, como los hijos fili familias, y las esposas bajo manus, que vamos a ver más adelante qué significa eso, no podían actuar jurídicamente por sí mismos y dependían de la autoridad del jefe de familia, que siempre era el padre, ¿no?
Cuando la condición jurídica de la persona cambiaba, a esta se la denominaba capitis deminutio. La capitis deminutio es un cambio de la capacidad jurídica de una persona afectando su caput. Acuérdense que el caput, claro, se entiende como cabeza, pero también tenemos que entender como concepto que es aquel estatus jurídico de una persona en función de su libertad. Y podía suceder por diversas razones y se clasificaba en 3 grados. La capitis deminutio máxima, que implicaba la pérdida total de libertad convirtiéndose en esclavo, afectaba el status libertatis. Después estaba la capitis deminutio media, que supone la pérdida de la ciudadanía romana, aunque la persona seguía siendo libre, afectaba el status civitatis. Y el capitis diminutio mínima, que implicaba un cambio en el estatus familiar, como al salir de una familia por adopción o emancipación. Estas son las clasificaciones de la capitis diminutio. Vamos ahora con la figura del padre, es decir, del pater familias. La familia está constituida entonces por un pater familias, es decir, un padre de familia que ejercía su poder en el núcleo familiar. El pater familias tenía el poder total sobre los integrantes de su familia, hijo, esposa, esclavo, descendiente, etc., conocido como patria potestas, o lo que hoy día podríamos conocer como patria potestad. Y este poder incluía decisiones sobre la vida, la muerte, el matrimonio y los bienes de la familia. Era el único titular de los derechos patrimoniales. Todos los bienes adquiridos por los integrantes de la familia, incluso por los hijos, pertenecían al pater familias. Aquellos que estaban sometidos a la autoridad del pater familias se llamaban alieni iuris, y esto significaba que no podían actuar como sujetos plenos de derecho, ya que sus actos jurídicos requerían la autorización del pater. Son alieni iuris, vamos a ver, los hijos, los filii familias, que son los descendientes directos del pater familias, independiente de su edad, permanecían bajo su autoridad mientras éste viviera. La esposa in manu, si una mujer contraía matrimonio cum manu, pasaba a estar bajo la autoridad del pater familias de su esposo. Esclavos, aunque no eran considerados sujetos de derecho, estaban igualmente bajo la potestad del pater familias. Los alieni iuri podían celebrar ciertos actos jurídicos como en negocios en beneficio del pater familias, pero no tenían capacidad patrimonial ni podían actuar de manera independiente en asuntos legales importantes. Una persona dejaba de ser alieni iuris cuando el pater familias fallecía, momento en el que se convertía en sui iuris, es decir, independiente, si asumía la posición de jefe de familia. Por lo tanto, el sui iuris eran personas con plena capacidad jurídica, no sometidas a la autoridad de un pater familias. Un sui iuris era dueño de su patrimonio y podía actuar con total independencia en el ámbito jurídico. Vamos a ver el poder del pater familias. En primer lugar, examinaremos el poder que tenía el pater familias sobre su cónyuge. Naturalmente podemos deducirlo. El cónyuge del pater familias es su mujer, pues la institución del matrimonio es fundamentalmente heterosexual. Las prácticas homosexuales en Roma eran de amplia aceptación y podían verificarse en la literatura de la época. Con todo, existió una ley en la República Romana llamada la Lex Scantinia, que si bien no tenía el propósito de condenar a homosexuales, protegía a los niños del delito sexual de estupro. Puede ser que el motivo de esta ley fuera avergonzar a los enemigos políticos que tenían prácticas homosexuales y tratar de vincularlas con el delito. Ahora bien, hablando de la mujer, existe una potestad marital llamada manus que hace que la mujer sea, en la práctica, hija de su marido y hermana de sus hijos. Esta palabra manus literalmente significa mano, pero en el contexto del derecho romano, manus significa poder, control o autoridad sobre la esposa. Al final esto se entendía como manus o manu maritalis. Manu maritalis. La manus se adquiere mediante la conventio un manu, por la cual la esposa pasaba de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo, convirtiéndola, como ya hemos señalado, en hija de su esposo, una filia familis. Como consecuencia, todos sus bienes pasaban a estar bajo el control del esposo y ella quedaba subordinada jurídicamente a él. La manus podía establecerse de 3 maneras principales. La confarreatio, una unión mediante el pan de trigo, es decir, a través de un rito religioso solemne.
La confarreatio se realizaba en presencia de flamines mayores, que eran sacerdotes de alto rango, y el Pontifex Maximus, lo que subraya su carácter sagrado. El rito incluía una ofrenda de pan de trigo, far, de donde proviene el nombre confarreatio, y este pan era compartido por los esposos como símbolo de unión. Este tipo de matrimonio no solo tenía fines jurídicos, sino también religiosos, ya que garantizaba la pureza y legitimidad de los hijos nacidos en la unión. Los hijos de matrimonio por confarreatio podían aspirar a cargos religiosos como el de flamen dialis o vestales. Se requería la presencia de al menos 10 testigos, además de los sacerdotes. Solo los patricios podían contraer matrimonio mediante confarreatio, lo que lo convirtió en un símbolo de privilegio y distinción de esta clase social. Está también la coemptio, que es la compra conjunta. Mediante la mancipatio, contrato real y solemne por el que se transferían las cosas, en la cual la mujer pasaba a estar en el dominio de su marido y que en consecuencia la mujer sufría una capitis diminutio con respecto a su familia. Era esta institución, en realidad, una compra simbólica que se realizaba en presencia de 5 testigos, el libre pens y el antestador. El marido pronunciaba una fórmula legal, golpeaba con una moneda de cobre la balanza que sostenía el libre pens y luego dicha moneda se entrega al vendedor de la mujer, en otras palabras, a su pater familias. Y también está la tercera forma, que es el uso o el usus. La manu con respecto al usus se relaciona con una de las formas por las cuales el esposo podía adquirir la autoridad. La autoridad, obviamente, sobre su esposa en el derecho romano, específicamente mediante la convivencia continuada durante un periodo de 1 año. Este procedimiento era una alternativa más simple y menos formal que otras formas de adquirir la manus, como la confarreatio o la coemptio. No requería formalidades específicas ni rituales. Ahora bien, si la mujer pasaba 3 noches consecutivas fuera del hogar del esposo durante 1 año, una práctica llamada usurpatio trinocti, el cómputo del tiempo de convivencia se interrumpía y la manus no se adquiría. Con el tiempo, tanto el usus como otras formas de adquirir la manus cayeron en desuso, especialmente en la época clásica del derecho romano, cuando se hicieron más comunes los matrimonios sine manu. En estos matrimonios la mujer mantenía su independencia jurídica y no quedaba bajo la autoridad del esposo. Vamos con los hijos. Los hijos, oliveri, están sujetos a patria potestad de los padres, sobre todo si hablamos de los hijos legítimos, es decir, aquellos que nacieron dentro del matrimonio. Y se presumía que un hijo había sido concebido durante el matrimonio si nacía entre los 180 y 300 días después de la última relación conyugal, todo sobre la base de la duración normal del embarazo. Una presunción que hasta el día de hoy existe, muchachos. Si un hijo alieni iuris bajo la patria potestad de su padre biológico era adoptado, pasaba a estar bajo la patria potestad del adoptante, perdiendo todo vínculo legal con su familia anterior. En la adrogatio, el adoptado era un sui iuris, sin padre vivo, y al ser adoptado perdía su independencia y pasaba a estar bajo la patria potestad del adoptante. Por otro lado, existía la adoptio, que era otra forma de adopción y se aplicaba exclusivamente a personas que estaban bajo la patria potestad de otro, alieni iuris. Se diferenciaba de la adrogatio, que solo afectaba a personas sui iuris, sin patria potestad. El proceso de adrogatio comenzaba con la solicitud del adrogante, quien debía ser un ciudadano romano, con patria potestad y justificar la necesidad de adoptar al adrogado. En la época republicana, esta solicitud debía ser presentada ante los comicios curiados, una asamblea de ciudadanos que tenía la facultad de autorizar o rechazar la adopción. La aprobación no era automática, ya que debía ser supervisada por el pontífice máximo, el pontifex maximum, quien verificaba que la adrogatio no tuviera fines ilícitos, como el intento de evadir deudas o perjudicar a herederos legítimos. Si los comicios aprobaban la adopción, el adrogado pasaba legalmente a estar bajo la patria potestad del adrogante, perdiendo completamente su autonomía y su condición de sui iuris. En la época imperial, con la concentración del poder en manos del emperador, la decisión de aprobar la adrogatio pasó a ser exclusiva del príncipe, y en este período la solicitud se hacía directamente ante el emperador,
quien evaluaba la convivencia de la adopción y la autorizaba mediante un decreto, y esto convirtió al rogatio en un instrumento clave para la sucesión política, ya que permitió a varios emperadores elegir a sus herederos sin necesidad de vínculos biológicos. Una vez aprobada la rogatio, tenía efectos legales inmediatos. El arrogado y todos sus descendientes pasaban a formar parte de la familia del arrogante, perdiendo cualquier vínculo con su familia anterior. Además, todos sus bienes, derechos y obligaciones eran absorbidos por el nuevo pater familias, quien se convertía en un representante legal. Esta transferencia total del patrimonio era una de las razones por las que la rogatio era un proceso tan regulado, ya que podía afectar la economía de grandes familias patricias. Uno de los casos más famosos de arrogatio fue el de Octavio, quien fue adoptado por Julio César para convertirlo en su hijo y heredero legítimo. Gracias a esta adopción, Octavio pudo asumir el poder tras la muerte de César y convertirse en el primer emperador de Roma bajo el nombre de Augusto. Y este ejemplo muestra cómo la rogatio no solo tenía un impacto familiar y patrimonial, sino que también podía ser una herramienta política para consolidar el poder dentro del imperio. El procedimiento del adoptio era estrictamente formal, ya que implicaba la transferencia de la patria potestad de un padre biológico a un padre adoptivo. Se realizaba en dos fases principales. Liberación de la patria potestad. En primer lugar, el padre biológico vendía al hijo al adoptante en presencia de 5 testigos y un portador de balanza, el libripens. En segundo lugar, el adoptante lo liberaba inmediatamente después y esto se repetía la venta 2 veces más. Con la tercera venta, la patria potestad del padre biológico se extinguía. La transferencia de la patria potestad. Una vez liberado el hijo de la potestad del padre biológico, el adoptante iniciaba un procedimiento ante el pretor o magistrado competente. Se realizaba la vindicatio, que era un acto legal en el que el adoptante reclamaba la patria potestad sobre el hijo, argumentando que ahora debía ser considerado su descendiente legítimo. El magistrado revisaba la validez del proceso y si lo aprobaba, otorgaba formalmente la patria potestad al adoptante. El pater familias tenía el poder entonces de decidir sobre la vida de su hijo también. En los primeros tiempos de Roma podías castigarlo, exponerlo, es decir, abandonarlo al nacer, o incluso matarlo sin consecuencias legales. Y con el tiempo esta facultad se restringió en el imperio y ya no podía ejecutarlo sin autorización del Estado. Esta cuestión de que el padre podía matar a su hijo, muchos autores romanistas han señalado que en realidad esto debió haber durado muy, pero muy poco. Muy poco debió haber durado. Lo que sí, el padre podía vender a su hijo como esclavo o entregarlo en servidumbre para pagar deudas. Este poder se usaba en tiempos de crisis económicas. Sin embargo, la ley de las 12 tablas estableció que si un padre vendía 3 veces a su hijo, perdía la patria potestad sobre él, lo que facilitó la adoptio. El pater familias podía disciplinar a sus hijos de la forma que consideraba adecuada. Esto incluía castigos físicos y restricciones en su libertad. Con el tiempo este derecho se limitó para evitar abusos. El hijo no podía tener bienes propios mientras estuviera bajo patria potestad. Todo lo que adquiría pasaba automáticamente al padre. Pero con el tiempo se permitieron ciertos bienes propios del hijo. El peculium profecticium, es decir, bienes administrados por el hijo, pero que pertenecían legalmente al padre. El peculium castrense, bienes adquiridos por el hijo mientras servía en el ejército. Y el peculium quasi castrense, que eran bienes obtenidos por el hijo en cargos públicos o religiosos. Por lo tanto, el padre decidía con quién se casaban sus hijos y podía anular el matrimonio si lo consideraba inadecuado para la familia, pero este patrimonio que tiene el hijo, el peculio, no podía ser tocado por el padre. Ahora, si un hijo cometía un delito o causaba daño a un tercero, el padre podría entregarlo al afectado como compensación en lugar de pagar una multa. Y este poder no terminaba automáticamente con la mayoría de edad del hijo, sino que solo se extinguía por causas específicas. La primera forma de extinción de la patria potestad era por causas naturales, siendo la primera la muerte del pater familias, mors patris, o cuando el padre, porque claro, cuando el padre fallecía, sus hijos varones se convertían en sui iuris, y si tenían descendencia propia, pasaban a ser los nuevos pater familias de sus respectivas familias. La muerte del hijo, mors fili, también extinguía la patria potestad sobre él de forma inmediata. Otra forma de extinción era por actos jurídicos voluntarios.
Uno de los más comunes era la emancipación del hijo, la emancipatio, que ocurría cuando el pater familias decidía liberar a su hijo de su autoridad. Y para ello se realizaba un complejo procedimiento que consistía en una triple venta ficticia, mancipatio. ¿Una triple venta ficticia de quién? Del hijo, a un tercero seguido de su liberación. Otro caso frecuente era la adopción, la adoptio, donde el hijo pasaba a estar bajo la patria potestad de un nuevo pater familias, extinguiéndose la del padre biológico. Una situación especial se daba en la rogación, la rogatio, que ocurría cuando un pater familias era adoptado por otro. En este caso, la patria potestad sobre todos sus descendientes también desaparecía, ya que la familia quedaba absorbida por el nuevo pater. Además, la patria potestad podía extinguirse por razones políticas o religiosas. Si un hijo era designado para un cargo público religioso importante, como flamen dialis, es decir, sacerdote de Júpiter o vestal, dejaba de estar bajo la patria potestad de su padre y pasaba a depender del Estado. Del mismo modo, si el hijo adquiría una magistratura superior como la de senador o cónsul, en algunos casos podía quedar exento de la autoridad paterna. Por otro lado, también existían causas de extinción derivadas de sanciones legales. Si el pater familias o el hijo perdían la ciudadanía romana, es decir, capitis de minuto media, la patria potestad se extinguía. Una sanción más grave era la pérdida de la libertad, la capitis de minutio máxima, que ocurría cuando el padre o el hijo eran condenados a la esclavitud, ya que un esclavo no podía ejercer derechos de familia. Durante el imperio, los emperadores introdujeron restricciones al poder paterno, permitiendo la renovación de la patria potestad en casos de abuso o negligencia extrema, aunque esto era poco frecuente, muy poco frecuente. Vamos con el parentesco. El parentesco en el derecho romano era la relación jurídica que unía a las personas dentro de una familia y tenía gran importancia en ámbitos como la sucesión hereditaria, los derechos familiares y los impedimentos matrimoniales. Se distinguían dos tipos principales de parentesco: el parentesco por consanguinidad, la cognatio, y el parentesco por afinidad, afinitas. El parentesco por consanguinidad se refería a la relación de sangre entre personas que descendían de un mismo antepasado. Dentro de este existían dos formas fundamentales: el parentesco agnaticio y el parentesco cognaticio. La agnación estaba basada en la autoridad del pater familias, incluyendo a todos los descendientes varones y sus familias, así como los hijos adoptivos, pero excluyendo a las mujeres casadas bajo el matrimonio cum manu, ya que pasaban a formar parte de la familia de su esposo. En cambio, la cognación era la relación biológica de sangre y se reconocía tanto por línea paterna como materna. En el periodo justinianeo, la cognación reemplazó a la agnación en materia sucesoria, estableciendo un criterio más equitativo de parentesco. Para medir el grado de parentesco cognaticio se contaban las generaciones desde el antepasado común. Así, los parientes en primer grado eran los padres e hijos, en segundo grado los hermanos, y en tercer grado los tíos y sobrinos. Y esta clasificación tenía relevancia en la sucesión y en los impedimentos matrimoniales. Por otro lado está el parentesco por afinidad, afinitas, era el vínculo jurídico entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Se generaba exclusivamente por el matrimonio y aunque no creaba derechos hereditarios ni de patria potestad, sí establecía ciertas prohibiciones como la imposibilidad de contraer matrimonio entre un suegro y su nuera. El parentesco en Roma entonces tuvo una gran influencia en la organización familiar. En la época más antigua la sucesión hereditaria se basaba en la agnación, pero con el tiempo el sistema evolucionó para dar importancia a la cognación, permitiendo una transmisión de bienes más justa. Además, los lazos de parentesco determinaban los derechos y deberes dentro de la familia, así como los impedimentos matrimoniales, asegurando la estabilidad del sistema jurídico. Eso es, muchachos, lo que quería mostrarles sobre el derecho romano con respecto a la familia. La verdad es que el derecho romano tuvo una gran influencia en la configuración del concepto de familia, incluso en el derecho moderno de familia. Aunque claro, existen su diferencia significativa entre la familia romana de aquel tiempo y la familia contemporánea, ¿no? Porque claro, la familia romana está organizada en tiempos de Roma bajo la patria potestas, que otorgaba al padre de familia un poder absoluto sobre su esposa, hijos y otros descendientes. Pero hoy el concepto de patria potestas obviamente es un derecho y deber conjunto de los padres sobre sus hijos, basado en la protección y educación de los menores sin ese carácter absoluto que tenía en Roma. Claro, los padres ahora tienen una responsabilidad cae en ellos con respecto a los hijos.
el matrimonio, existían dos formas principales de matrimonio, que era cum manu, la esposa debe estar bajo la autoridad del esposo o de su familia, sine manu, que la esposa permanecía bajo la autoridad de su propia familia. Y claro, hoy el matrimonio es una institución basada en la igualdad entre los cónyuges. No hay una subordinación de uno sobre el otro y se reconoce encima el derecho al divorcio, ¿no? Claro, uno podría decir en ciertos regímenes matrimoniales podría ser que el hombre o la mujer tuviese más facultades, pero eso también se ha corregido con el tiempo. En en cuanto al divorcio y la disolución del matrimonio, en el derecho romano era relativamente fácil disolver un matrimonio, especialmente en el imperio, en el alto imperio romano, cuando bastaba con la voluntad de uno de los cónyuges. Pero ahora el divorcio es un proceso legal, regulado, pero que sigue siendo el principio fundamental, la libertad individual. Claro, hay requisitos que van ahí, dependiendo, en cada país hay requisitos para el divorcio, ¿no? El divorcio culpable, el divorcio eh, de mutuo acuerdo, etcétera. Está la filiación y adopción. Claro, el derecho romano la filiación estaba determinada principalmente por la autoridad del pater, quien podía reconocer o rechazar un hijo. La adopción era una práctica común también para asegurar la continuidad del linaje familiar, al menos ese era el motivo. En cambio, hoy la filiación está determinada por la relación biológica o por procedimientos legales de reconocimiento. La adopción es un proceso formal regulado por el Estado. En cambio, con respecto a la herencia estaba muy influenciada por la autoridad del pater familias en Roma, quien podía disponer de los bienes según su voluntad o siguiendo el sistema de sucesión forzosa. En cambio, hoy la sucesión sigue principios más equitativos, con derechos garantizados para los herederos forzosos y normas de sucesión intestada en caso de no existir este testamento, ¿no? La familia en la antigua Roma era una unidad extensa con varias generaciones bajo la autoridad del pater familias, pero hoy predomina la familia nuclear, padres e hijos, aunque la familia extendida sigue existiendo en muchas culturas. Claro, ha cambiado mucho el derecho de familia, pero el derecho romano sentó las bases de muchas instituciones familiares actuales como el matrimonio, la patria potestad, la herencia. Sin embargo, los derechos individuales y la equidad han reemplazado la rígida estructura patriarcal de la familia romana, adoptándose a los principios modernos de igualdad, autonomía y por sobre todo derechos humanos. Ahora es increíble, ¿no? Porque el matrimonio era una institución con un fuerte componente económico y político. O sea, las uniones se realizaban para fortalecer alianzas entre familias y la mujer queda subordinada al marido o a su propia familia dependiendo del tipo de matrimonio. En cambio ahora el matrimonio es una decisión absolutamente personal, basada en la voluntad de los cónyuges y en la igualdad de derechos. Además, es un derecho reconocido, algo que en Roma también existía, pero sin el carácter de protección a los cónyuges que hoy siempre se busca garantizar. Y la familia en la sociedad romana no solo incluía a los padres e hijos, sino también a esclavos. Hoy obviamente se ha diversificado. Existen familias que son muy diversas, perdón, de aquellos tiempos. O sea, la familia, padres, hijos, esclavos, parientes lejanos y otros dependientes obviamente del pater familias. O sea, y había una unidad económica más que un núcleo afectivo, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí estamos hablando del patrimonio del padre. Y hoy la familia es absolutamente diversa, muchachos, porque es una decisión, bueno, para formar ya la familia hay un matrimonio, generalmente, no siempre. Eh, Hay un matrimonio que se hace con ciertas solemnidades, etcétera. Pero ahora también existen familias monoparentales, familias adoptivas, familias ensambladas e incluso modelos no tradicionales que reflejan cambio en la concepción de la convivencia y el parentesco, porque cada vez, como ya se fue dando una elección, ya no era tan necesario en el sentido de formar familias para tener para alcanzar fines políticos o económicos. Todavía en todo caso se siguen buscando fines económicos. A veces es mucho mejor vivir acompañado, compartiendo las mismas
compartiendo y administrando juntos el dinero, y a veces no, a veces muchos, de hecho, muchos creen que no es conveniente tener un matrimonio, no es conveniente tener una familia propia, sino que estar por las de uno, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a esto? Como pareciera ser, o muchos vislumbran, que aquí se va a acabar la familia. Se va a acabar la familia porque cada vez se están teniendo menos hijos, se está haciendo más independiente, se está prefiriendo no tener familia, etcétera. Y vemos cómo este cambio surge desde la antigua Roma, ¿no? Incluso podríamos decir antes, digamos, había muchas civilizaciones que comprendían el matrimonio y la familia de diversa forma. Pero uno dice, bueno, esto es un cambio en las leyes, esto es un cambio realmente jurídico. Por un lado era así y ahora es de otra forma. Pero no solamente jurídico, yo creo que lo jurídico estaría de hecho en segundo lugar, porque esto es una transformación principalmente social y es una transformación también valórica en la sociedad. La familia ha dejado de ser una institución controlada por el Estado absolutamente y está pasando a ser un espacio de autonomía y de libre elección. Ahora, claro, las familias, no hasta hace mucho tiempo, las familias se casaban para escapar del hogar, donde tenían una situación mucho más compleja, es decir, los padres tenían muchos hijos, en consecuencia de diversos factores sociales, económicos, culturales, y algunos hijos optaban por casarse como una estrategia para lograr independencia económica o mejorar sus condiciones de vida, ¿ya? Pero, de nuevo, es una elección, sigue siendo una elección. En muchas sociedades agrarias, por ejemplo, tener muchos hijos era una ventaja porque significaba más manos para trabajar la tierra. Sin embargo, cuando la tierra familiar no era suficiente, algunos hijos tenían que buscar esta alternativa, ¿no es cierto? Casarse y establecerse en otra parcela de tierra, ya sea comprada o heredada. Algunos se casaban con personas de familia con más recursos para mejorar su situación, emigraban a otras ciudades. Algunos incluso se casaban temprano para evitar la presión social y familiar. La familia fomentaba el matrimonio de los hijos para reducir la cantidad de personas en casa y facilitar la economía familiar. Entonces, cuando se observa hacia atrás y lo difícil que ha sido sostener esta cantidad de familias, es lógico, es casi natural que estos hijos y estas personas de ahora vean aquello y se asusten tremendamente y consideren que es mejor no tener tantos hijos, e incluso ninguno y vivir solamente de forma independiente. O a lo menos tener un solo hijo. Y claro, como el vínculo pareciera ser que nosotros vemos el vínculo anteriormente y pareciera ser que era más duradero el vínculo antes, ¿ah? Que las familias duraban más, duraban incluso hasta la vejez, por diversos factores, incluso podrían ser hasta los económicos, ¿no? Y ahora pareciera ser que todo eso se va acabando porque se va eligiendo nuevamente la familia como una cuestión de elección, no como una cuestión de obligación, de urgencia, de ventaja o de algo que me va a sacar a mí de una situación, sino que es absolutamente una cuestión de elección. No quiero decir que esto sea malo o bueno, que antes era mejor y ahora es malo, o que ahora es muy bueno y antes peor, porque en los dos casos caeríamos en una falacia, ¿no es cierto? Pero es interesante ver el desarrollo y el concepto que hemos tenido de familia. No solamente, por ejemplo, aquí el caso aquí en Chile. De hecho, hasta hace poco salió una noticia de que hay muy pocos nacimientos. La sociedad está envejeciendo aquí en Chile. Está envejeciendo. Pero en otros casos, en otros países, seguramente no es así. Yo no tengo, digamos, la información concreta, pero es muy probable que haya un caso diverso al de Chile, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero dejar como reflexión.
el desarrollo, lo que hemos entendido por familia a través del tiempo. Y aquí tenemos un antecedente con respecto a la familia romana. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también el grupo de la comunidad de WhatsApp para que podamos conversar ahí de lo hablado en los podcasts. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.